Chile, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, profe. ¿Usted? Bien, bien, gracias a Dios. Estoy gripada, pero bueno. Eh, Qué bueno que ingresas. Yo estaba esperando pues a los chicos también. Pero entonces voy a arrancar contigo y estamos a 18 de mayo. Arrancamos la sesión de nuestro AXO 9. Nosotros estamos viendo lo que respecta a las temáticas de los componentes de una base de datos. ¿Verdad? Y se les encomendó el desarrollo como de un ejercicio práctico, ¿verdad? Entonces Sí, en señora. eso estábamos, ¿cierto? Sí. Compartir la pantalla. Hola, Crisanto, y vamos a recordar un poquito en qué estábamos trabajando o qué fue lo que les recomendé que me entregaran como ejercicio de práctica. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, Crisanto, ¿cómo estás? Todo muy bien, profe. Ah, bueno, al fin, ¿cómo te fue? ¿Pudiste? Uy, profe. Sí, profe, al último yo lo pude subir. Ya entregué todo también. Ay, genial, genial, genial. Muy bien. Excelente. Bueno, acá estamos, estoy haciendo yo de pronto un recorderis con el ejercicio que les propuse pues para realizar, que era diseñar una base de datos para la universidad, ¿no? Que medio más o menos pues lo adelantamos un poquito en cuanto a al contexto, ¿cierto? A la identificación de las entidades, a la identificación de los atributos. Entonces, ustedes me respondieron muy juiciosos cuáles eran, cuáles habían identificado. Entonces, vamos a darle como un repasito a cómo sería como el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces, se dieron unos requisitos, se supone que es la base de datos para una universidad que necesita pues gestionar información sobre sus estudiantes, ¿no? Los cursos, los profesores, bueno, todo lo que una universidad en su forma básica, pues podríamos tener aquí en la mente, ¿no? Las inscripciones de los estudiantes en los cursos. Y nos dieron unos requisitos básicos que era, cada estudiante debe tener un número único de identificación, un nombre, una dirección de correo electrónico y la fecha de nacimiento, que estos vendrían siendo nuestros atributos. Y cada curso debe tener un número único de identificación, un nombre del curso, unos créditos y el nombre del profesor que le imparte. Entonces, miren los requisitos del sistema, que es poniéndolo en el contexto del desarrollo de su programa, de su proyecto de formación. Entonces, estos serían prácticamente parecidos a lo que ustedes deben colocar allí en cada uno de sus requerimientos o requisitos del sistema. Entonces, bueno, íbamos porque cada curso debe tener un número único de identificación, nombre del curso, créditos, el nombre del profesor que le imparte. Y cada profesor debe tener un número único de identificación, nombre y especialización. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Un estudiante puede inscribirse en múltiples cursos. ¿Esto qué me da a mí? Pues la cardinalidad, ¿no? Entonces ahí vamos identificando cómo van a ser esas relaciones entre el estudiante, que sería una de nuestras entidades, y la inscripción, ¿no? En múltiples cursos. Un curso puede tener múltiples estudiantes. También nos está dando la cardinalidad allí. Un profesor puede impartir varios cursos, otra cardinalidad entre esas dos entidades. Y finalmente un curso debe tener exactamente un profesor que lo imparte. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los pasos repasando lo que nosotros hicimos el miércoles?
Ustedes muy juiciosos me dijeron, sí, efectivamente las entidades principales eran el estudiante, el curso, el profesor y la inscripción, que eran 4 entidades. Ustedes identificaron efectivamente los atributos de los requisitos o de los requerimientos. Entonces allí está. El estudiante va a tener 1, 2, 3, 4 atributos. El curso va a tener 1, 2, 3 atributos. El profesor va a tener 1, 2, 3 atributos. Y la inscripción va a tener 1, 2, 3 atributos. ¿Qué observan en inscripción? En la entidad de inscripción, ¿qué observan ustedes? Que están las llaves foráneas y la llave primaria. Ujú, exactamente. O sea que cuando nosotros vayamos a hacer de pronto una consulta, esa tabla va a ser prácticamente clave para una consulta, ¿cierto? Porque va a tener prácticamente todo allí para que lo tengan en cuenta. Entonces, después, ¿qué hacemos? Siguiendo los pasos, pues vamos a determinar la cardinalidad, que ya la leímos, y luego pues aplicamos todo lo que tiene que, lo que se refiere a las normas de la primera, segunda y tercera forma normal, que es, esto también me acuerdo mucho que me lo dijo Felipe. Felipe me dijo, pues que, profe, pues que no hayan valores repetidos, que asegurarnos que cada columna dependa de la llave primaria, que siempre debe tener llaves primarias, pues cada una de las entidades, que no hayan dependencias transitivas entre las columnas no clave, ¿cierto? Que las tablas estén ahí, ahí empezamos a describir la tablita que yo les había hecho el ejemplo de qué manera ir subiendo de la primera forma normal a la segunda y a la tercera. De qué manera, con un ejemplo pues sencillito, ¿cierto? Eso lo vimos. Y luego les compartí el código para que lo tiraran en el shell, ¿cierto? ¿Cómo les dio? ¿Les dio errores, chicos? Perdón, ¿les dio errores? ¿O cómo les fue con el chip? Bueno, pues usted nos dio fue el código, pero del e-commerce, no de este. Ah, bueno, perfecto. Pero entonces, con el código del e-commerce se podían basar para sacarlo, ¿cierto? Sería este, prácticamente. Entonces, ustedes saben que entonces el ejercicio, ¿cómo les quedó? ¿Pero sí lo hicieron? Sí, ¿Sí profe. hicieron la práctica? Ah, bueno. Entonces me supongo que obviamente ya en este momento pues ya saben crear una tabla, ¿no? ¿De qué manera se crea una tabla? Vamos a hacer como un repasito. Se crea la base de datos que la sentencia es create database universidad, punto y coma. Si no creamos esta base de datos, pues no tenemos dónde ubicarnos, dónde ubicar nuestra base de datos. A partir de la creación de la base de datos, nosotros empezamos a usar la base de datos cuando estamos trabajando en el Excel, lógicamente. Y si estamos trabajando en un gestor de bases de datos, pero de todas maneras tenemos que ubicarnos dentro de la base de datos que vamos a trabajar. Entonces, escoger la carpetica para que de ahí en adelante, pues las tablas y todo lo que vayamos a crear, las sentencias, las consultas, las inserciones, nos queden en ese mismo espacio. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Empezamos a crear las tablas de esta manera. La sintaxis es create table, estudiante, que va a ser nuestra primer tabla, abrimos paréntesis y empezamos a estructurar los campos que van a ser parte de esa tabla, que sería ID estudiante, que va a ser el tipo de dato, va a ser entero y que va a ser nuestra llave primaria. Entonces, allí ya estamos estableciendo una primer conducta de ese, o una primer característica especial importante de ese ID estudiante. Le estamos dando la característica que va a ser nuestra llave primaria. Luego viene pues el campo nombre, que lo determinamos como un tipo de dato varchar y le estamos dando una longitud de 100. Luego viene el email de tipo de dato varchar de longitud 100 y finalmente la fecha de nacimiento con tipo de dato date y cerramos la sentencia. De esta manera pues se crean todas las tablas que ustedes vayan a tener en cuenta en cualquiera de los ejercicios que vamos a constituir o que vamos a construir. Entonces, allí, por ejemplo, aparece la tabla curso. También hacemos la tabla profesor, la tabla de inscripción. Y
Para la inserción de datos utilizamos las siguientes sentencias. En caso de que de pronto ustedes no las recuerden, aquí está. Inserir tu estudiante, listo, y aparecen todos nuestros campos de esa tabla. Si nosotros, por ejemplo, escogiéramos 2 campos solamente de esos 3 campos o 4 campos que tiene nuestra tabla, perdón, ¿cómo quedaría? Entonces tendríamos que escoger los campos que nosotros vayamos a afectar, ¿cierto? Y en este caso, pues vamos a escogerlos todos. ID estudiante, nombre, email y fecha de nacimiento, y le vamos a dar unos valores en los cuales, si son de tipo numérico, pues irían los números normales. Si es de tipo bar chart, pues entonces tendrían que tener como sintaxis para que no les vaya a dar ningún error, el apóstrofe o las comillitas. Sirven comillas simples y también sirven comillas dobles para los bar chart. Y la coma, lógicamente, pues nos va a separar un campo de otro. Y así sucesivamente le vamos a dar a 1, 2, 3. ¿Cuántos registros estaremos creando allí en esa tabla estudiante? 4. 4. ¿Cuáles? Está el de Juan Pérez, el de María García, el Carlos López y por último Ana Martínez. Esos son los Exactamente. nombres. Exactamente. Muy, muy bien. Y asimismo, pues entonces hacemos la inserción de datos de la tabla profesor con la misma sentencia de inserinto, donde pues en la tabla profesor, ¿a qué campo vamos a afectar? A estos, ID, al nombre y especialización. ¿Y qué valores le vamos a dar? Pues teniendo en cuenta el ordenamiento de los campos que le dimos arriba, pues entonces uno va a ser el ID del profesor, Pedro González va a ser el nombre y matemáticas va a ser la especialización. Y ahí, ¿cuántos registros insertamos? También 4. 4 también. Muy bien. El del profesor Pedro González, el de Laura, el de Miguel y el de Su. Bien. Y por último, antepenúltimo, vamos a insertar los datos de curso. Igual, la misma sentencia teniendo en cuenta el nombre de nuestra tabla y los campos que pertenecen a esa tabla. Y así sucesivamente, pues entonces le vamos dando los valores aquí con, con los códigos, ¿no? Porque estamos incluyendo el ID del curso y el ID del profesor, ¿no? Entonces, el nombre del curso, los créditos y el ID del profesor. Y los créditos que vendrían siendo la especialización, ¿no? Allí hay un error, por eso les pregunto. Allí los créditos que vendrían siendo como la especialización, ¿cierto? Allí, por ejemplo, ya en la sección de los datos del tabla inscripción, pues entonces aparecen todos los ID de las tablas de tabla inscripción, el ID estudiante y el ID del curso. Para hacer pues ya todas las consultas con esa información que nosotros tenemos allí. ¿Listo? Ahí vamos, chicos. Sí, profe, todo claro hasta el momento. Bueno, entonces, para crear esta consulta que tenemos aquí, obtener todos los estudiantes inscritos en un curso específico con el nombre del curso y el nombre del profesor que lo imparte. En esa sentencia que aparece allí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿O se las explico? Profe, preferiría que me la explicara mejor. Bueno, entonces, miremos a ver. Cuando nosotros nos dicen obtener todos los estudiantes inscritos en un curso específico con el nombre del curso y el nombre del profesor que lo imparte, en tus palabras, ¿tú
¿qué entenderías con esa consulta? Pues aquí estamos buscando los nombres del estudiante, nombre del curso, Ajá. y luego acá abajo, según lo que entiendo, ya sale, por ejemplo, por último, el nombre del curso ya como tal, álgebra lineal. Bueno, estoy un poquito enredado, profe. Sí, exactamente. Entonces ahí donde viene el meollo del asunto, ¿cierto? El SELEC definitivamente es la estructura sintáctica que nos ayuda siempre para realizar una consulta. Es el que nos permite seleccionar las columnas que nos van a mostrar la información o los resultados de la consulta que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí, ese SELEC estudiante.nombre, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Ese estudiante.nombre nos dice que estamos seleccionando el nombre del estudiante, el nombre de la tabla, ¿cierto? De la tabla estudiante estamos seleccionando el campo nombre, ¿sí? Y, por ejemplo, este otro, el curso.nombre. Entonces, ¿qué nos está seleccionando? Pues de la tabla curso nos está seleccionando el nombre. ¿Listo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, este profesor punto nombre, ¿qué nos selecciona? Pues el de la tabla profesor, el nombre del profesor que va a impartir el curso. Y así sucesivamente. Entonces, ese punto es el que hace la relación entre el campo y la tabla. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, señora. Ajá, entonces el uso, ahí hay un as también, ¿no? Ahí ustedes encuentran un as, que ese as es el que nos permite como asignarle en la programación se llaman alias, ¿no? Como esa alias a la columna que de pronto nosotros vayamos a seleccionar para facilitar como la referencia a, como a las columnas que estamos nosotros utilizando en la consulta para que nos dé el resultado de la consulta. Y finalmente, ¿de dónde? De inscripción, ¿cierto? De inscripción, porque ese from inscripción, ¿qué nos dice? Pues nos representa o nos especifica la tabla principal, que es la que tiene los datos para que nosotros seleccionemos, en ese caso es la inscripción según la consulta que nos están pidiendo, ¿cierto? ¿Estamos? Y el inner join, ¿qué nos hace el inner join? ¿Se acuerdan que yo les explicaba? Bueno, no sé si de pronto eso lo vimos bastante antes, ¿no? El inner join, ¿se acuerdan que yo les explicaba como con el conjuntos, con los conjuntos A, conjunto B. Cuando nosotros veíamos en el colegio los circulitos, ¿no? El círculo A, los conjuntos, conjunto A y conjunto B. Y cuando A tiene unos elementos, B tiene unos elementos, y en el centro nos quedaban los elementos repetidos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ese pedacito? Entonces ese inner join lo que hace es justamente cuando nosotros le decimos que busque para que no haya redundancia, lógicamente, que busque lo que está en la tabla A y lo que está en la tabla B y lo que se repite, entonces eso es lo que vamos a construir como la respuesta de la consulta. Entonces allí estamos realizando una operación como de unión interna con ese inner join entre la tabla de inscripción y la tabla estudiante. Entonces, esa condición de unión, ¿que sería cuál? Pues que sería el ID del estudiante en la tabla de inscripción sea igual al ID del estudiante en la tabla estudiante. Entonces, cuando encuentra esa condición, nos permite entonces combinar esos registros de ambas tablas, o sea,
en conjunto sería lo que queda en el centro de los dos circulitos del conjunto A y del conjunto B, lo que queda en el centro. ¿Recuerdan esa teoría de conjuntos? Entonces, eso es lo que nos va a permitir combinar esos registros de esas dos tablitas que tienen ese mismo ID de estudiante. O sea, los que se repiten efectivamente van a quedar en el centro y son los que escogemos para nuestra consulta. ¿Sí, chicos? ¿Estamos? ¿Sí, sí o no? Sí, profe, ahí vamos. A ver, es este inner join que estamos viendo aquí. Es el que nos define justamente como esa inserción. ¿Listo? Entonces, cuando le decimos ese inner join curso on inscripción ID es igual a curso ID curso, ¿cierto? Va a ser igual, es pues prácticamente al paso anteriorcito, o sea, a lo que les expliqué aquí en esta parte del inner join del estudiante. Prácticamente va a ser lo mismo, pero con la combinación de los registros de ambas tablas que tienen ese mismo ID, ya en este caso curso. Entonces, el inner join, por ejemplo, profesor, curso ID profesor igual a profesor ID profesor. Este de acá. Miren que tiene que ser igualito al ID profesor para que nos dé los dos. Aquí tenemos un conjunto A, ¿sí? Y un conjunto B. Acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, acá tenemos el 4, acá tenemos el 5. Y acá tenemos, en los dos tenemos el 3, por ejemplo, y tenemos el 6. Entonces, si ven que la consulta sería prácticamente lo que tengamos aquí en este espacito, pues esa es la consulta de respuesta que tengan allí, porque nos permite combinar esos dos registros de ambas tablas que tienen ese mismo ID del curso, en ese caso, ¿sí? ¿Me hago entender, muchachos? Sí, profe. Entonces, allí estamos justamente haciendo como esa operación interna, ¿cierto? Y esa vez pues con la tabla curso y con la tabla profesor, pero es prácticamente lo mismo en ambas sentencias. Entonces, ¿qué va a hacer esa línea? Simplemente me filtra o me entrega los resultados para incluir solamente aquellos registros donde ese nombre del curso sea, por ejemplo, aquí. Aquí ahí está la condición, donde ese curso sea álgebra lineal. Sí o sí que ese curso, porque este where es el que genera la condición. ¿Sí? Entonces, ese nombre del curso tiene que ser álgebra lineal. Y entonces se especifica esa condición ¿para qué? Pues para que los otros resultados de la consulta no aparezcan, sino que solamente en ese caso o seleccione esos registros seleccionados con el curso específico álgebra lineal. Entonces, esa consulta combina, combina los datos de qué tablas. Ustedes ven allí. ¿Qué tablas participan allí? Bueno, pues está la tabla del curso, que en este caso especifican que es del álgebra lineal. Participa la tabla estudiante y la Ajá. tabla profesor. Sí, y la descripción, prácticamente No, sí, la todas. inscripción también. Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, allá participa, esa es la importancia justamente de qué. A ustedes allí, por ejemplo, ¿qué nota? ¿Cómo, profe, que no te entendí? ¿Qué notan allí la importancia de qué? De las relaciones, ¿cierto? En SQL, por ejemplo, cuando queremos referirnos a una columna específica de una tabla, pues
estamos utilizando esa sintaxis, lo que yo les explicaba, el nombre de la tabla, punto, el nombre de la columna, y así, de esta manera, poder identificar cuáles son los campos de qué tabla para que lo podamos manipular en una consulta. Entonces, por eso es importante nosotros poder identificar a través de la llave primaria esos campos frente a las relaciones y a través de los campos las condiciones que nosotros queramos determinar en una consulta. Poco a poco ustedes van viendo que se van volviendo expertos mientras ustedes sigan haciendo ejercicios, investiguen. Por ejemplo, hoy voy a hacer un ejercicio, me invento yo un ejercicio, por ejemplo, de una tienda de mascotas, que fue el primerito que hicimos, me acuerdo. O el ejercicio que hicimos del avión. ¿Se acuerdan del avión? Sí, profe. Ajá, entonces, bueno, entonces ya hemos hecho bastantes ejercicios, pero vamos a seguir haciendo ejercicios porque estas son consultas simples y estas son pues unos modelados simples como para que ustedes vayan cogiendo la práctica y ustedes mismos vayan buscando los errores o identificando los errores en su modelo de entidad-relación que tienen de su proyecto de formación. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver esta consultados. Obtener el nombre de todos los cursos junto con la cantidad total de estudiantes inscritos en cada uno. Voy a darles estas sentencias para que las vayan teniendo ustedes. Entonces, miren allí, después de la explicación anterior, ¿quién me ayuda a explicar esta sentencia? Observen aquí, ¿observan algo aquí? ¿Ustedes se acuerdan que habían una sintaxis o habían unas sentencias que nos ayudaban a hacer este tipo de cositas? Por ejemplo, arriba no estaba esta función, ¿cierto? Y tampoco estaba left join. Entonces, ¿qué viene a ser left join y qué viene a ser con? Si han estudiado, muchachos. Y mira que, perdón. Y aquí hay otra instrucción que también habíamos visto, que es group by. Entonces, miren que vamos a empezar a ver una cantidad de instrucciones que nos sirven para determinar, dependiendo de la consulta que vayamos a realizar, pues entonces nosotros vamos incluyendo todo este tipo de, de funciones, de adiciones a las sentencias para que nos entreguen un resultado específico. ¿Ustedes se acuerdan qué hace el count? ¿Qué hace el count? A ver, ¿quién recuerda qué hace el count? Devuelve el número total. Exactamente. Entonces, miren que acá nos dice obtener el nombre de todos los cursos junto con la cantidad total. Entonces, de acuerdo a esto que nos están pidiendo, o lógicamente necesitamos utilizar esta sentencia para poder contar, para poder saber cuántos son el total de estudiantes inscritos. ¿Qué más? ¿Qué más vemos aquí? ¿Qué hace el group by? Profe, la verdad, yo sí no estoy viendo la pantalla. No sé si fue mi internet, pero se quedó todo negro, entonces, pues ahí sí. Yo creo que más bien es mi internet. Por aquí, ¿quién está? Está Erickson. ¡Uy, Erickson! Volviste, Erickson. Yo creo que tú estás reportado. No sé si te ha llegado de pronto correo electrónico, Erickson. Si me estás hablando, no te estoy escuchando. No te escucho. Hola, hola. Hola, ahora sí ya. Profe. Sí, profe, creo que estoy reportado.
Pero tú quieres seguir. Profe, yo quiero seguir, pero me cuesta mucho, ¿sabes? Porque yo estoy estudiando otra carrera y eso. Lo que pasa es que si tú no haces, o sea, yo te explico, porque yo no quisiera que te retiraras lógicamente, pero si tú, por ejemplo, si te reportan como desertor o como que por incumplimiento, te va a llegar un reporte y yo voy a tener que llenar un formato de planes de mejoramiento con todas las actividades que tú estés debiendo y una fecha de entrega para las actividades. Si tú incumples con todas esas entregas, entonces te vas a cancelación. Y cuando un aprendiz se va a cancelación, pues pierde de pronto los privilegios de poder volver otra vez a formación, ¿no? ¿Por cuántos años lo vetan a uno, profe? Mira que no sé si son como 2 años. La verdad no sé exactamente. Creo que son 2 años. Yo solicité el aplazamiento, pero no me lo aplazaron, no me aceptaron el aplazamiento. Bueno. Por Diga que ejemplo, tiene que ponerme al día con todo. exactamente. Entonces, ya que tú llegaste hoy, a mí me toca proponerte eso porque yo sé que a mí me llegó también la restricción, ¿no? Entonces me toca proponerte un plan de mejoramiento que concertemos el día y la hora, la fecha de entrega de todas las actividades que tú adeudes para que hagas la entrega y para que hablemos pues con todo el equipo ejecutor y que te realicen pues la calificación correspondiente y el registro del resultado del juicio, ¿no? Del juicio de aprobación, Ya. para que quedes al día con todo lo que debes. Y si no, pues eso primeramente, no sé si lo quisieras hacer, entonces nos quedamos al final, Erickson. Yo te entrego un formatico para que tú me digas más o menos, son alrededor de 15 días, pero tiene que ser pues como muy seria la fecha para la entrega de todas las actividades que adeudes hasta el momento. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Bueno, Ujú. es un formatico que lo tienes que firmar tú y lo firmo yo y lo enviamos a coordinación para que ya no quedes en deserción, sino que simplemente hicimos como una concertación o de plan de mejoramiento para la entrega de actividades. Eso. Bueno, ¿Listo? profe. Ujú, listo. Ok, entonces, ¿me están entendiendo hasta el momento, muchachos? Sí, señora. Ok, ¿cómo les fue entonces con el ejercicio que hicieron? ¿Quién me lo quiere enseñar? El ejercicio que ayer hicimos en clase, ¿ese es el que tú Ajá. dices o el otro? Sí, Ah, este que pues les estoy explicando fue el ejercicio que yo les dejé, ¿cierto? sí, sí, sí. Ajá. Pues por mi parte, Sin las consultas, lógicamente. Acá yo les estoy explicando eso en el momento en que porque la idea con el e-commerce que les dejé es para que ya ustedes, o sea, con este ejemplo que yo les estoy dando acá, esta explicación, entonces con el e-commerce ya ustedes saben, ya lo que hemos venido haciendo, ¿no? Ya crean su base de datos, crean sus tablas, sus relaciones, sus referencias, sus claves primarias, sus cardinalidades, y empezamos ya a realizar las consultas en SQL. La idea con este ejercicio, con esta explicación de hoy, es que ustedes empiecen ya a hacer consultas en SQL. ¿Listo? Consultas pues sencillas. sí, profe, por mi parte, muy clara la explicación. Y respecto al ejercicio, yo lo hice en el Workbench Ajá, y, y también le creé un modelo de entidad-relación como para no olvidar ese antiguo modelo que nos habían enseñado. ajá. Ah, muy bien. Sí, Y excelente. Esa es la idea siempre. Hagan su modelo y a partir del modelo entonces empezamos a desarrollar el resto de cosas que competen pues con ya la información, la inserción de información, ya cuando nosotros tengamos una base de datos ya grande, 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 con muchos registros, entonces empecemos a hacer las consultas. Yo necesito solamente de esos millones de registros que tenemos en la base de datos, yo necesito hacer una consulta de tal cosa. Entonces, con una instrucción simple, sencilla,
inmediatamente que nos salga la información que necesitamos. Las consultas son importantes que ustedes empiecen pues ya a manipular los datos, a insertar, a manipular los datos a través de estas consultas, y que vamos avanzando en las sentencias SQL. ¿Listo? Y en el camino, pues entonces vamos mejorando esos prototipos que ya me han enseñado. Bueno, entonces, ¿quién era que me estaba explicando? Esta línea de com ya me respondió, ¿quién fue que me respondió? Chile. Chile me dijo que para qué servía la sentencia del com. Ahora bien, el left join, ¿para qué sirve? A ver, ¿quién me explica ese left join? Es más o menos como el inner join, pero se concentra más en la tabla de la izquierda, creo. Exactamente, exactamente. Entonces es como la explicación que yo le daba de los conjuntos. El conjunto de A y el conjunto B. Entonces, lo que está en A y no está en B. Entonces ya no entra ni lo del medio ni lo que está en B, sino solamente lo que está en A. ¿Sí? Esa es la idea del left join y el inner join y el right también. O sea, está el izquierdo y el derecho, pero para el manejo de conjuntos. Ténganlo muy en cuenta. ¿Qué más? A ver, explíquenme pues. Profe, yo me voy a salir un momento y voy a volver a entrar porque la verdad no me carga nada, entonces a ver si de pronto eso me mejora. Ajá. Bueno, está bien. Pero a sabiendas que es el left join, entonces, ¿qué? ¿El left join qué pasa? ¿Qué hace ese left join ahí? ¿De cuál tabla nos está indicando que tenemos que incluir el resultado? ¿De cuál de las tablas? Mejor dicho, ¿qué tabla se está uniendo ese left join? Curso e inscripción. Exactamente. Muy bien. Eso es. Curso e inscripción. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Dice, ¿qué pasa si no hay estudiantes inscritos en un curso? ¿Qué pasa si encontramos que, que hay cero? O sea, cuando hacemos la cuenta, hay cero estudiantes inscritos en el curso. Nos despliega cero, ¿cierto? No, si no hay, así de pronto los estudiantes inscritos, no hayan estudiantes inscritos en un curso, igual nos tiene que, en esa consulta, desplegarnos, pues, que es que la consulta es igual a cero. Es eso. Listo. ¿Qué más? A ver, sigamos acá en la siguiente consulta. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo harían la siguiente? ¿Cómo harían la sentencia de la siguiente consulta? Vamos a obtener el nombre de todos los cursos junto con la cantidad total de estudiantes inscritos en cada uno de los cursos. ¿Cómo sería la sentencia? ¿Qué sería esta tercera diapositiva? Entonces vamos a obtener el nombre de todos
los profesores junto con el número total de cursos que imparten. ¿Quién me explica esta sentencia ya con lo que hemos visto? Con las dos consultas anteriores. Niños. A ver quién se atreve. Así se equivoquen, estamos aprendiendo. ¿Qué hace ese Excel? En primer lugar. A ver, ¿qué hace el Excel? ¿Qué hace ese select profesor.nombre? Selecciona la tabla. Exactamente. ¿Cuál tabla? Profesor. Ajá. ¿Y qué campo de la tabla profesor? El nombre. El nombre. Muy bien. ¿Y lo renombra como qué? Nombre profesor. Ajá. Exactamente. Muy bien. Y entonces, en la consulta, ¿qué nos va a dar? Si ya lo renombramos, para que nosotros tengamos en cuenta eso. Lo bautizamos, ¿cierto? En la consulta nos va a salir nombre profesor, el nombre profesor para nosotros tenerlo en cuenta. Entonces, ese as, ¿qué hace? Ese as, ¿qué hace? Le da un nombre a la Como columna, algo lo así. bautiza, ¿no? Exacto, lo bautiza. Para que nosotros, como desarrolladores, necesitamos identificar qué es lo que estamos nosotros consultando. ¿Y qué hace ese con curso ID, curso? Este con, que tú ya me habías dicho. Cuenta el número total de cursos que imparte ese profesor. Exactamente, exactamente. Cuenta todos los números de registro de la tabla cuál, pues de la tabla curso, ¿cierto? Y esos registros representan pues todos los cursos que imparten esos cada uno de esos profesores. Entonces el resultado de la operación se renombra como que. Ahí también hay otro, ahí también mm, hay otro alias, ¿no? Hay otro bautizo. Sí, total cursos impartidos. Exactamente, lo nombra como total. Cuando nosotros consultemos, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir esta información, total cursos impartidos, para que nosotros tengamos la idea de que ese es el resultado de la consulta, ¿cierto? El resultado de esa operación, como para que nos dé un poco más de claridad, ¿no? Y lo estamos escogiendo ¿de qué? ¿De dónde? ¿De qué tabla? Profesor. Ajá, o sea, ¿y por qué se toma de esa tabla? ¿Mm? ¿Por qué se tomará esa información de esa tabla, profesor? Porque los datos, ¿dónde están? Los datos que nosotros necesitamos están en esa tabla. ¿Sí o no, muchachos? Bueno, ¿quién me explica ese let's join? Let's join curso o profesor ID, profesor igual a curso ID, profesor. Y hay un group by. ¿Qué hace este group by? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, esto me sale más chueco. Agrupa. ¿Sí o no? ¿Qué hace? Finalmente, ¿qué? ¿Se agrupan qué? ¿Qué cosa? ¿Qué se agrupa allí?
se agrupan los resultados, ¿sí o no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Se agrupan los resultados por ¿cómo? Por ¿Nombre? nombre del profesor. Exactamente. ¿Para qué? ¿Para qué está común? ¿Para que esta función justamente se aplique a cada profesor individualmente? ¿Sí? A cada uno de los profesores para poder contar, porque ¿qué nos están pidiendo? Los profesores. Esta es la información que nos están pidiendo. Con el total de cursos que imparten. Entonces, ¿allí qué? Significa que el resultado, ¿qué? De una, inmediatamente nos va a dar el resultado de los cursos. ¿Por qué? Por cada uno profesor, por cada profesor. A veces, bueno, a veces uno no, pero cuando ustedes empiecen a desglosar tabla por tabla y mirar las sentencias, a veces uno se pega unas embolatadas, pero si ustedes son juiciositos y empiezan a mirar ejercicios, a mirar ejemplos, a hacer las consultas, ustedes se van a dar cuenta que eso es cuestión de práctica y de tener como muy claro de qué manera hacer, de qué manera, o sea, el CELEC a qué se lo aplica, a la tabla que tiene la información, que los alias a que, ¿cómo lo aplicamos? Pues para tener una idea clara de qué es lo que nosotros vamos a, a poner como resultado y que tengamos en cuenta justamente cuál es el resultado. Entonces, por eso lo bautizamos con un nombre que nos va a dar un poco más la descripción de lo que nosotros estamos buscando o consultando. Entonces, bueno, hacemos otra consulta para que ustedes, la idea es que ustedes hagan el ejercicio de e-commerce, que yo les di también prácticamente las sentencias y que empecemos a hacer consultas como es de este tipo para que ustedes empiecen a practicar todo lo que se refiere a qué, a eh, a las consultas, simplemente no vamos a complicarnos, que utilicen sentencias como el con, como el left join, el inner join, sentencias como el group by, sentencias como de pronto pueden utilizar también funciones matemáticas que cuenten o funciones que de ordenamiento ascendentemente, descendentemente, esas sentencias que ya hemos visto y que son sentencias básicas. ¿Listo? Vamos a ver esta otra consulta, que es la consulta 4, que es obtener los nombres de todos los estudiantes que aún no están inscritos en el curso. Bueno, aquí aparece la sentencia y ya en esta cuarta sentencia sí necesito que ustedes me la desglosen. Que yo ya no les diga nada, sino que ustedes sean capaces de decir línea a línea qué hace este CLG estudiante, punto nombre estudiante. From estudiante. Hasta aquí. ¿Quién me explica esta primera sentencia? ¿Qué hace ese CELEC? Estudiante, nombre, hace estudiante. Selecciona la tabla estudiante y busca los nombres y le llama nombre estudiante. Y eso. ¿Y qué más? Sigue. Muy bien, va muy bien. Ese from estudiante, ¿qué significa? De la tabla estudiante. Ajá, o sea que va a tomar esos datos de la tabla estudiante. Muy bien. ¿Y el let's join? Inscripción on estudiante, ID estudiante. Lo iguala, ¿cierto? Lo Combina iguala la con una tabla. condición. Exactamente. Entonces, ¿qué hace ese? ¿Ese on qué hace? Con el let's join. El let's join y el on ¿qué hace? Prácticamente realiza ¿qué operación?
Acuérdense de los conjuntos, siempre cuando aparezca select join, acuérdense de las dos bolitas de los conjuntos A y B. Entonces, ¿qué hace? Esa cláusula siempre realiza una operación de ¿qué? De unión entre las tablas. ¿Y cuáles tablas son las que operan allí? ¿Cuáles tablas? Estudiante de inscripción. Ajá, exactamente. ¿Y cuáles de las columnas infieren en esa consulta? Nombre e ID del estudiante. Ajá, exactamente. Entonces, en esa columna, ID del estudiante, ese left join, ¿qué nos garantiza? Pues que todos los registros de la tabla estudiante, ¿cierto? Sean incluidos en el resultado, en el último, en el resultado final, ¿cierto? Pero así no tengan correspondencia en la tabla de inscripción, que, por ejemplo, si un estudiante no está inscrito en ningún caso, pero el nombre aparece en esos resultados. Esa es la idea, que si no hay estudiantes inscritos en ningún curso, pero de todas maneras que aparezcan los resultados. Ese es como lo explica. ¿Sí? Y ese where Le indica donde el ID de estudiante sea null. ¿Y qué es null? Que no tiene valor. Sí, que no hay coincidencia, ¿no? Porque pues el null no es como vacío, ¿no? Sí. Entonces, ajá, que no coincida con ese valor en la tabla. Muy bien. O sea que justamente nos va a sacar perdón, los que no están inscritos a ningún curso. Entonces, esos son los que van a salir allí en esa consulta. Entonces, bueno, si ven como el tejemaneje de todas las consultas tan chéveres, ¿cierto? Ahora vamos a empezar ese tema de consultas que es bastante interesante en cuestión de programación. Ahora yo les dije, bueno, hay una última consulta que para que hagamos el ejemplo, es obtener el nombre de todos los estudiantes nacidos, como hay una fecha por allá, ¿no? Hay un campo que tiene fecha, entonces miremos a ver, ¿cómo hacemos cómo la explicamos? Felipe Crisanto, ¿cómo explicamos estas sentencias? Fácil. A ver quién. Pues si quieres seguir Chile, entonces Chile va muy bien. Ay, Busca está la solamente Chile y columna. Erickson. Se me salió Crisanto y se me salió Juan Felipe. Es que a Crisanto como que le está fallando el internet. Él dijo por el chat de Y WhatsApp. Juan Felipe. Bueno, entonces entre ustedes dos. Miremos a ver estas dos sentencias, estas tres sentencias que hace. Selecciona la columna nombre e email de la tabla estudiante. Exactamente, muy bien. Esa es más fácil, esa es la más fácil de todas. ¿Y qué hace? Y busca donde el año sea 1990. Exactamente. Entonces ahí verifica, ¿no? Hay una condición Una que filtra. concordante. Exacto. Hay una condición que filtra los resultados para que salgan solamente aquellos estudiantes cuya fecha de nacimiento, o sea, esa, la que especificaron. Cuando, perdón, eh, cuando un estudiante no cumpla con esa condición, lógicamente no va a salir, ¿no? Entonces, solamente van a aparecer allí los que hayan nacido después del año 1990. Es eso. Entonces, miren, las consultas son muy fáciles de hacer y eso es lo que yo quiero. Ya subieron
el ejercicio? Yo ya lo subí, profe. Ah, bueno, perfecto. ¿Y cómo te pareció, chica? Bueno, ayuda a practicar, sí. Eso, ayuda a practicar. Entonces, la idea para la próxima clase es que realicemos la del e-commerce, ¿cierto? Y que me la enseñen. A ver, yo lo hice así, de tal manera, hice las relaciones, las cardinalidades, todo el ejemplo que hicimos hoy, que lo hagamos completico así con el e-commerce y algunas consultas, que ustedes inventen unas consultas, que le inserten datos, como mínimo 4 registros para hacer las consultas y empiecen a hacer consultas con esa base de datos del e-commerce, ¿vale? Listo. Bueno. Listo, eso era lo que les iba a explicar hoy, que tuviéramos pues ese ejemplito para poder seguir haciendo los ejercicios. Vamos a empezar a hacer talleres más largos, más complicados, para que empecemos pues como a fortalecer las habilidades en las sentencias de MySQL. Gracias, Chile, por tu participación hoy muy activa, te felicito, muy bien. Y Erickson, entonces, para para, para cuadrar la fecha, ¿qué fecha me podrías, para que concertar esa fecha? Lo más antes posible. ¿Cuántas actividades debes estar debiendo tú? Profe, ¿me escucha? Sí, Aló, aló, aló. sí, te escucho. Profe, yo estoy viendo hartas evidencias, profe. Pero entonces habla con los instructores. Yo lo que te propongo es que hables con los instructores y les digas, te comuniques con ellos. Tú tienes el correo electrónico, ¿cierto? Y que te quede oficial la solicitud. Instructor tal, necesito que por favor ponerme al día con sus actividades. ¿Usted qué me propone? Tengo hasta tal día para entregar las evidencias, entonces ¿usted qué me propone? ¿Sí? Ah, ya. ¿Cuántas evidencias son con usted, profe? Conmigo el trimestre pasado eran como 3. ¿Tres? Ah, ya, profe. Otra Pero, cosita, bueno, esa era una, ¿no? Pues ahí tengo que contactarme con los instructores y decir qué trabajos me hacen falta para hacerlo. Y la otra, que es el plan B, es cómo hago yo para que no me veten en el SENA, o sea, poder retirarme bien sin que me veten y eso. pues te ¿Cómo tocaría haría hacer yo ahí, te profe? toca, ay, pero no, pues no quisieras esa, porque pues menos, o sea, cada vez Y menos para son, aplazarlo igual me toca ponerme al día, ¿cierto? sí, creería que para aplazarlo deberías estar al día. Si no, sería una cancelación voluntaria por Sofía. O sea, que tú quedes cancelado voluntariamente, que tú hagas el proceso en Sofía Plus y que aparezca retiro voluntario. Sería la única. Pero, ahí estoy en deserción ahora, ¿no importa? ¿Me aparece como retiro voluntario? Sí, creo que Si me te retiro puede. ahorita. Sí, yo creo que te deja. Ajá. Ya, profe. Entonces yo me voy a comunicar con los profesores y ya tuve una respuesta, ¿listo? Me escribes por favor lo Comunicarme antes con- posible para hacer el documento con la firma. Si me regalas también, tú tienes mi WhatsApp, ¿cierto? Sí, yo tengo tu WhatsApp, profe. Listo, cuando me escribas me acuerdas. Yo No. soy Erickson de Laxo 9. Para tal cosa me recuerdas cuál es el caso para yo poderme poner en contexto, ¿vale? Y, Con gusto, profe. y, y me especificas la fecha de entrega de las evidencias. Bueno, profe, listo. Muchas Bueno, gracias, ¿no? bueno, Erickson, con gusto. Buenas noches, espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima semana. Gracias, Shirley. Buenas Que noches. descanse. Gracias, Gracias, profe. Erickson. Buenas noches. Igual. Profe, yo tengo una duda, pero no tiene que ver con el tema. Ajá, dime. Es que yo estuve revisando el cronograma junto con los resultados de aprendizaje que están registrados en Sofía Plus y me Ah, di cuenta que pues me hacen falta varios a pesar de que entregué las evidencias. ¿de quién es, Shirley?
de varias incluso de las fases pasadas. Tenemos entonces que verificar exactamente, porque es que hay, bueno, si tú me das un listado, tú me puedes escribir al correo, Chirne, y me especificas cuáles son las actividades bueno, eh, los resultados que están pendientes, por favor. Pero yo ya le había enviado uno, ¿se lo vuelvo a enviar? ¿A ¿O mí, me al correo? confirma? Sí, me confirma, no sé si lo estoy enviando al correo que es o no. No, yo no he visto correos tuyos. Yo te escribí recibido. No, ¿Cuándo me lo enviaste? hace como 15 días. Ay, Chile, no es que a mí me llegan tantos correos que seguramente lo dejé por allá rezagado y no lo vi porque regularmente cuando yo recibo correos le coloco recibido como mínimo. Entonces seguramente se me quedó por allá y no lo vi. Voy a buscarlo. Entonces no, déjame, yo lo busco. Yo lo busco y verifico entonces Vale, cuáles son los que te quedan faltando. ¿Listo? listo, gracias. Bueno, Chile, con gusto. Listo, entonces me despido, muchachos. Nos vemos en la próxima semana, Erickson. Entonces te recomiendo que no me faltes más y que te pongas al día. Bueno, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, feliz fin de semana. Buenas noches, gracias.